Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy a San Lorenzo, este famoso santo mártir. En este momento de persecuciones estamos en la segunda mitad del siglo III. Ya han hecho matar al Papa, han matado a los otros dos diáconos y queda este que es el arcediano o archidiácono. ¿Quién era este personaje? El archidiácono era el que llevaba toda la acción caritativa de la Iglesia de Roma. En cada lugar había un archidiácono o arcediano. De hecho, aquí en Barcelona, justo al lado de la catedral, está la casa del arcediano. Hoy en día no es de la Iglesia esa casa, es del gobierno autónomo, pero era porque allí estaba la sede de donde estaba el diácono principal, que es el que llevaba toda la acción caritativa diocesana. Para eso estaban los diáconos como servidores, y especialmente de cara también a la predicación, pero sobre todo a la caridad. Bien, aquí Lorenzo se ha presentado como el que lleva la caridad de la Iglesia. La Iglesia en ese momento ayuda a mucha gente y hay comedores especiales y tal, y ven que allí se mueve mucho. Mucha gente va y recibe ayuda de la Iglesia en ese momento. Y entonces, ¿qué piensa el gobierno? Estos han de ser multimillonarios para poder ayudar a esta gente, cuando lo que no saben es que era todo por la ayuda de uno a uno de los feligreses, de los cristianos. No porque hubiese grandes cantidades de dinero detrás, no había dinero. Lo que había era la ayuda de cada cristiano. Y entonces es aquello famoso que le exigen que todas las riquezas de la Iglesia las dé al emperador. Bien, según la tradición, pero es solo tradición, hay una de las cosas que no va a dar. Y esa cosa, según la tradición, la da un soldado español. Es español también, San Lorenzo es de Huesca, según la tradición. Y la enviará a España, que será el cáliz del Papa, que era, según la tradición, el mismo cáliz de la última cena. Y ese será lo único que apartará y se llevará en España, no él, sino lo dará a un soldado español para que lo lleve a España, para que lo proteja del emperador. Y lo demás se presenta cuando le dicen al emperador con las riquezas de la Iglesia. Y las riquezas, como sabéis bien, eran esos pobres, que son una carga, pero a la vez una riqueza para la Iglesia. El emperador, se enfadan todos con él y deciden el martirio, y un martirio cruento, con martirio al fuego, para que sea ejemplo ante todos de lo que es desobedecer al emperador. Fue venerado desde el principio San Lorenzo, él con todos los demás mártires. Para nosotros, por eso nos ponen estas lecturas de hoy, especialmente el Evangelio. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muera, queda infecundo. Si muere, da mucho fruto. De hecho, en los textos antiguos se hablaba de San Lorenzo como uno de los santos más milagreros en muerte, de los que hacían muchísimas gracias y milagros. Si ya había hecho cosas aquí en la tierra, mucho más cuando muere, entonces es cuando da fruto en el cielo. De ahí toda la tradición de los santos intercesores, que interceden por nosotros, y las gracias que de ellos recibimos tantas veces.
Dice, el que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. Y aquí viene ese tema que Jesús repite tantas veces. ¿Cómo llevamos nuestra vida? Si en nuestra vida nosotros somos los protagonistas y nos creemos los buenos y todo gira en torno a nosotros, y nosotros somos buenas personas y a nosotros se nos debe casi culto, a cada uno de nosotros, bien, ahí no está Cristo. Seremos tal vez aparentemente triunfadores de este mundo, que tampoco, pero perdemos la vida eterna. Si aquí nosotros nos damos cuenta de quién es el centro, si nosotros no nos ponemos en el centro de todo, sino que no nos damos cuenta que Dios es el centro, con todos nuestros defectos, pero lo ponemos a Él en el centro. Si buscamos realmente la voluntad de Dios, para el mundo, unos fracasados absolutos, pero para Dios los triunfadores del mundo, porque venceremos con Cristo. Por eso, el que se aborrece a sí mismo, que en el sentido bíblico quiere decir el que aborrece aquello que lleva al mal, o sea, al propio egoísmo, eso es sí mismo, o sea, lo que lleva al pecado, al diablo, al mal, al que renuncia a todo eso, a las ambiciones de este mundo, ese es el que encuentra la vida eterna, ese es el que se guarda para la vida eterna, y así el que quiera servirme me siga. Y los que sirvamos al Señor entraremos con Él en la vida eterna.